Cuando hablamos de Pentecostés, cuando la iglesia de Jesucristo habla de Pentecostés, no podemos evitar de hablar de la llenura del Espíritu Santo. No podemos evitar hablar de la manifestación del Espíritu de Dios. Miren, cuando el pueblo hebreo hablaba de Pentecostés, hablaba de la ley. Pero cuando la iglesia de Jesucristo habla de Pentecostés, habla de una iglesia llena del Espíritu de Dios. Habla de una iglesia llena de la presencia de Dios. Y yo sé que el Espíritu de Dios hoy está en este lugar, hoy está en esta casa. Así que dale un fuerte aplauso. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra. Él es el único digno de ser alabado, de ser bendecido, de ser exaltado. Él es la mejor persona que puede estar en este lugar. Nuestro mejor amigo, nuestro amado, el Espíritu de Dios. Yo le invito a que tome su lugar un instante. Cuando hablamos de Espíritu Santo, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, hablamos de un propósito. Porque el Espíritu Santo descendió con un propósito. Y hablamos de consecuencias. Y una de las primeras consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no hay tantos amén ya? Hablamos de prueba, de persecución, de lucha. Porque dice la palabra de Dios que al instante que fue bautizado Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está a punto de atravesar un desierto. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pero ese mismo Jesús, lleno del Espíritu Santo, en el desierto salió vencedor. Y cuando volvió, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, dice que Él venía en el poder del Espíritu. Ya no era el mismo. Él se fue lleno del Espíritu, enfrentó el desierto, pero cuando volvió, volvió en el poder del Espíritu. Una iglesia que atraviesa el desierto, lleno del Espíritu, desciende de ese desierto en el poder del Espíritu. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo de Pentecostés, hablamos de la manifestación de Dios en los apóstoles, en los discípulos de Jesús, en los 120 que estaban ahí. Hablamos de multiplicación. Hablamos de una iglesia que está por multiplicar, por seguir multiplicando, por seguir creciendo. Santo. Hablamos de lucha, hablamos de marcar la diferencia. Yo quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Como dijo la pastora, mi apellido es Averastegui. Por ahí lo vi al Averastegui grande. Me acompaña mi hermano, que está ya diácono de la iglesia, Cristian Averastegui. Algunos hijos de la casa, Misael, Tiago, Dylan y Marcos, que también es Averastegui. Como decía el pastor hace un instante, algo habrán hecho bien. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, versículo 4 quiero leer. Si usted me acompaña, vamos a dar lectura juntos. Amén, ¿encontraron? Dice la siempre bendita palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque
De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y del nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme estar en tu casa, por permitirme estar en tu altar, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia y te ruego que sea tu Espíritu Santo administrando nuestras vidas, Señor, preparando nuestro oír, Señor, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, una vez más, te ruego que me permitas ministrar contigo. Amén, amén. Esto acontece a la iglesia de Jesucristo luego de la muerte de Esteban. Empieza un nuevo tiempo para la iglesia, el tiempo de la persecución. Una iglesia que, como decíamos, que había recibido la presencia del Espíritu Santo allí en Pentecostés, que había sido impactado, que empezó a multiplicarse, a crecer, que se empezó a desarrollar, porque se tuvo que desarrollar, se tuvo que armar. La iglesia no sabía cómo debía funcionar. Por eso fueron levantados los apóstoles que fueron enseñándole a la iglesia cómo desarrollarse. Hubieron grandes equivocaciones que cometieron, como cometimos todos, y después de ahí fueron preparándose. Nosotros entendemos por la palabra que ellos esperaban que la venida de Jesucristo sea inmediata. Entonces ellos dicen que vendían todos los bienes que tenían y se iban a vivir todos juntos. Pero la cosa no era como ellos esperaban, porque Jesús les dice que se mantengan en el lugar hasta que sean llenos del Espíritu Santo, que iban a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, y como decía la pastora, iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? La iglesia crecía y se multiplicaba solamente en Jerusalén. La iglesia no avanzaba, se multiplicaba, crecía. Cada predicación del apóstol Pedro, la iglesia se multiplicaba más, pero permanecían en ese lugar y empezó a haber desorden. Entonces empezaron a levantar a los diáconos y prepararon al grupo de diáconos. Y estaba haciendo tanto desborde la iglesia en Jerusalén, que en Jerusalén los religiosos empezaron a levantarse en contra de la iglesia de Jesucristo, pero ya de una manera muy sanguinaria, como hicieron con Jesús. Y eso es lo que hacen con Esteban, lo exponen públicamente, lo quieren hacer avergonzar. No pudieron hacerlo avergonzar, entonces deciden cometer un homicidio, un asesinato con el varón de Dios. Porque cuando la iglesia más se multiplica, cuando el pueblo de Dios más se multiplica, el enemigo se levanta en contra de la iglesia. Pero cuando el enemigo más oprime a la iglesia se sigue multiplicando aún más. Dice que Faraón oprimía al pueblo de Israel en Egipto. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Las dificultades, las opresiones, las persecuciones son para que crezcamos, son para que nos multipliquemos. Pero se levantó un espíritu de miedo en ese momento. Y dice la palabra que empezaron a huir por todos lados, porque también era propósito de Dios que se empiecen a esparcir. Y los empezó a impulsar, a empujar. Dice que después de que mataron a Esteban, estaba ahí Saulo de Tarso consintiendo lo que estaban haciendo, apoyando lo que estaban haciendo, y empezó a haber un temor en la iglesia. El apóstol Pablo después cuenta en sus cartas que él mismo se metía a las casas y los obligaba a blasfemar si fuera necesario. No era algo sencillo. Empezaron a ir, empezaron a escaparse, empezaron a salir esparcidos por diferentes lugares. Solamente se quedaron en Jerusalén, dice la palabra, los apóstoles y hombres piadosos. ¿Sabe qué quiere decir hombres piadosos? Que no eran convertidos, que eran buenas personas, pero no se habían convertido. Se quedaban ahí. Hay gente que es buena, pero eso no quiere decir que sea un siervo de Dios. Y empezaron a huir todos. Eran 7 diáconos. 7 diáconos que fueron levantados. Y uno de ellos, Esteban, fue el primero en morir. Porque el diácono fue apartado en la iglesia
para atender el servicio. Y Esteban se puso a predicar. O sea, se adelantó un poco al tiempo, se adelantó un poco al llamado. Tenía algo que no lo podía frenar y bueno, sufrió su consecuencia. Para mí Esteban era bien argentino. Era muy bocón, muy hablador, ¿vio cómo somos los argentinos? Y no sé si hay algún paraguayo. ¿Hay algún paraguayo acá? Nicanor era paraguayo. El diácono Nicanor era paraguayo, ¿no? Yo tengo a la familia de mi esposa que son todos paraguayos. Nicanor era paraguayo, ¿qué vamos a decir? Pero ¿qué pasó? Esteban muere. Los otros 5 diáconos desaparecen de la historia. Ahí quedó Felipe. Ahí quedó Felipe. Los otros 5, y no los podemos juzgar, porque tenían familia, tenían hijos, tenían esposa. Estaban matando a los cristianos. No es como ahora que los hermanos faltan porque tienen gripe. Perdón, me dijo como en casa la pastora. No podemos juzgar, pero desaparecieron de la historia. Pero Felipe no. Felipe no era de esa. No era de esa estirpe. Dice la palabra que Felipe donde iba llevando el mensaje de salvación. Donde los pies de él pisaban, él llevaba la palabra. Él ya no podía ejercer su función de diácono, ya no tenía a quien servir, pero podía servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces donde él pisaba, llevaba la palabra de salvación y las señales de Jesucristo, las señales del Espíritu lo seguían. El poder de Dios iba detrás de él y hacía liberación, hacía sanidad, hacía restauración. Ahí marca la diferencia. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que Jesús salva con sus llamados, sus elegidos y sus fieles. O sea que no todos los llamados, o sea, todos somos llamados, pero todos los llamados no son escogidos. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, la iglesia se divide en 3 grupos. La iglesia de Jesucristo, ¿no? Llamados, escogidos y fieles. Un ejemplo claro lo tenemos cuando el pueblo sale de Egipto y está en el desierto. Entonces Moisés necesita enviar a los espías. Y de los llamados de la multitud, los muchos, elige pocos, a los 12 príncipes, a los escogidos. Y los envía a verificar la tierra prometida. ¿Conoce la historia, no? ¿Me sigue? Los envía a verificar la tierra prometida. Al cabo del tiempo cumplido vinieron los primeros 10, dando certeza de los frutos que habían en ese lugar, pero también con un gran miedo y gran temor, porque vieron gigantes en esa tierra. Entonces hicieron desfallecer el corazón del pueblo. O sea, ser escogido tampoco te hace ser fiel, porque solamente 2 vinieron con la certeza de que iban a comerse como a pan a los gigantes que estaban en ese lugar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero lo que marcan la diferencia son los fieles, iglesia. No es tiempo de llamados ni de escogidos, es tiempo de fieles. Los fieles son los que marcan la diferencia en este tiempo, amén. En los momentos de persecución y de ataque, no son para que nos pongamos a lamentar, no son para que nos pongamos a llorar, son para que entendamos que tenemos que subir a un nuevo nivel, que fuimos llamados para avanzar para un nuevo nivel de su gloria. Algo me tiene que mostrar Dios con esto, algo me tiene que enseñar Dios con esto, a algún lugar tengo que llegar con esto. Siempre se trata de ir avanzando, siempre se trata de ir por más. Él decidió seguir llevando el mensaje como lo hizo Esteban. Y no le importaba lo que le podía suceder, porque acá no hay garantías. Acá no hay garantías. Ayer hablaba con los diáconos de la iglesia y les decía, si les prometo que siempre los van a recibir bien en todos lados, que toda la iglesia los va a querer, les estoy mintiendo.
Les estoy mintiendo. Hace unos años hablaba con un pastor de una iglesia grande parecida a esta. Y le decía, yo le preguntaba, porque yo estoy hablando hace más de 10 años, yo recién empezaba, tenía una iglesia muy chiquitita y le decía, seguramente tiene muchos diáconos. Y me dice, no, pastor, me dice, el diaconado es un lugar reservado para pocos. Usted capaz que alguna vez lo conoció al pastor, porque cuando hubo un ungimiento de diáconos me invitaron a participar hace muchos años. Y estuve ungiendo a uno de los diáconos juntamente con el pastor. Ese diácono era mi padre, que está acá atrás. Del pastor que les hablo es el pastor Darío. Un varón de Dios, tremendo. Gloria a Dios. El diaconado no es para cualquiera, el servicio no es para cualquiera. Eran multitudes que tenían que servir los diáconos. Los apóstoles fueron sabios, dijeron, elijan a 7 nomás. Pudieron haber elegido a 40, pero eligieron a 7 y les pusieron las condiciones que tenían que tener. Pero solamente 2 se destacaron. Porque no se trata de las condiciones solamente, se trata de fidelidad. La fidelidad es lo que va a marcar la diferencia. Amén. Esteban murió al instante, pero hoy seguimos hablando de Esteban. Yo recién le nombré a Nicanor, ni sabemos quién es Nicanor y qué siguió haciendo después. ¿Saben por qué? Porque directamente se escapó, huyó, desapareció. No lo vamos a juzgar. Pero ¿saben la cantidad de personas que hemos ungido? La cantidad de personas que vi levantarse al lado mío. La cantidad de personas que vi que lloraron, que les corría el aceite por la cabeza, ahora sí. Y después estaban y es más, huyeron por el COVID. Corrieron por el COVID. Andaban con mascarilla y escondidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos diáconos? ¿Qué pasó con esos diáconos? ¿Algún diácono en este lugar que se esté sintiendo? ¿Algún servidor en este lugar que esté entendiendo lo que Dios le quiere decir? Felipe entendió, había sido preparado por los apóstoles. Felipe y los demás diáconos eran griegos, dice la palabra. O sea, él no había aprendido de Jesucristo, había aprendido de los apóstoles. Y entendió las palabras del maestro. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entendió que era más importante consagrar su vida al Señor y entregar su vida por amor al Señor que escaparse y huir. Como le pasó a Daniel. A Daniel lo amenazaban: si te encontramos orando vas al foso de los leones. Es más peligroso estar un día sin orar que estar entre medio de los leones. Es más peligroso esconderse del evangelio que estar un día entre los leones. Yo me imagino a Felipe caminando y en medio de la persecución, en medio del miedo, porque a mí me gusta, yo soy muy imaginativo y me lo imagino ahí caminando y cantando. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad, gracias a Él. A ver, iglesia, hoy levanto. Una vez más, a ver. No me avergüenzo. Hoy levanto. Santo. Las señales siguen a los fieles, las señales siguen a los que enfrentan los miedos, porque no se trata de no tener miedo, se trata de enfrentar el miedo. Se trata de saber que el que te acompaña es el poderoso gigante. ¿Ustedes creen que David no tenía miedo a enfrentarse a Goliat? Claro que tenía miedo, pero sabía quién estaba detrás de él. Sabía quién era el que lo respaldaba. Y vale la pena morir si es por causa de Cristo, si es por causa del evangelio. Claro que valía la pena enfrentar al gigante, porque es preferible morir enfrentando al gigante que pasar por la historia como un cobarde y que nadie sepa que algún día conoció a Jesucristo. Gloria a Dios. Santo. 450 sacerdotes de Baal y un solo profeta de Jesucristo.
Un solo profeta del Padre, un solo profeta del Altísimo. 450 sacerdotes de Baal. Y ese hombre solo sabía que si Dios estaba con él, el número era mayor, que así fueran 1000, 2000 o 3000 sacerdotes de Baal. Si Dios está de tu lado, el número más grande lo tenés vos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Tremendo, tremendo. Vivimos tiempos donde la iglesia se esconde, donde los ministros se esconden, donde los ministros se escapan. Pero este es el tiempo en el que Dios nos sacude, donde Dios nos despierta, iglesia. Tenemos que marcar la diferencia. Yo me pongo contento porque la mayoría de los lugares que voy, pastora, y también pasa en mi casa, la mayoría de los que están sirviendo son mujeres. La mayoría de los que están sirviendo son mujeres. Pero también entiendo el porqué. Y el problema es que en nuestra cultura tenemos una gran falta de paternidad. Y la mayoría de los varones se formaron solos. O se formaron al vos no tenés que llorar, al vos no tenés que hacer esto, vos no tenés que hacer lo otro. Entonces cuando llegan a la casa de Dios y se encuentran con una iglesia de paternidad, se resisten. Se resisten porque todavía no pueden quebrar ese orgullo, aunque tienen la necesidad de ser abrazado por un pastor, de ser abrazado por un padre. Dicen, este me va a mandar a mí, este me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Pero en el tiempo que Dios empiece a quebrar eso en los corazones, que Dios les empiece a quebrar eso en los corazones. Aquí hay un pastor de Dios. No son huérfanos, iglesia. Acá hay un pastor de Dios. Acá hay pastoras. Acá hay madres. No son huérfanos, iglesia. Los apóstoles se quedaron, pero Dios... Los apóstoles se quedaron, pero Dios no dejó huérfano al pueblo. Ahí estaba Felipe, que caminaba lleno de la unción, de la presencia de Dios. Felipe, que no se acobardó, que no le tuvo miedo al enemigo, que no le tuvo miedo a las consecuencias. Ahí estaba. El Señor nunca va a dejar desamparado a la iglesia. Se llevó a Elías, pero dejó un Eliseo. Se llevó a Sara, pero dejó una Rebeca. Dios nunca deja desamparado al pueblo. Gloria a Dios. Felipe era un varón de Dios lleno del amor de Dios, porque es tiempo de que empecemos a amar a las almas. Yo lo digo por mí, iglesia. Es tiempo de amar a las almas más que a la persona. La pastora decía, suelten todo rencor, todo dolor. El rencor y el dolor es parte del alma, es parte de nuestra alma, pero nosotros tenemos que aprender a amar con nuestro espíritu. Para amar a las almas más que a las personas. Hay personas que no se merecen ser amadas, seguro que sí, porque yo no me merecía ser amado por Dios. Yo no me merecía ser amado por mi esposa, ser amado por mi madre, ser amado por mi padre. No me merecía ser amado. Pero me amaron igual. Dios me amó igual. Y tenemos que aprender a amar más al alma que a la persona. Hay personas que no se merecen ser amadas, pero el alma necesita ser amada. Y nosotros tenemos que amar el alma. Felipe era una persona que amaba el alma más que a la persona. Por eso este brujo estaba al lado de él. Y no le dijo, che, ¿cuándo vas a largar la magia? ¿Cuándo vas a renunciar? Sino que la misma presencia de Dios que estaba en Felipe provocó una transformación en la vida de la persona. No fuimos llamados para transformar a nadie. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros el que provoca la transformación. Dice que en el camino se encontró con el etíope. ¿Cuántos conocen la historia? Un etíope eunuco. ¿Saben que para que una persona sea eunuco en ese tiempo, o era un capturado de la guerra, un prisionero de guerra, ¿no? O era alguien que lo habían vendido como esclavo desde muy pequeño.
Y en ese lugar en Etiopía, las familias muy pobres hacían una práctica muy común que era vender a uno de sus hijos como sirviente y lo vendían como eunuco. ¿Saben lo que es un eunuco, no? Si no, llamo a uno acá y conseguimos un cuchillo y hacemos una demostración, ¿no? Entonces, inclusive muchos eran vendidos para prácticas sexuales. De muy chiquitos estaban siendo abusados. Quiero ser lo más cuidadoso con las palabras que me expreso, pero hay algo que yo vengo diciendo, es que si nosotros no educamos a los niños de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, los educa el mundo. Entonces tenemos que hablar con las palabras como hay que hablar, iglesia. No sé cómo había sido la historia de este muchacho que era hoy el sirviente de la reina, el etíope eunuco que conocemos en la historia de Felipe, en la historia de Hechos de los Apóstoles. No sé cómo era la historia de él, pero este muchacho pudo haber pasado por abuso desde muy pequeño, por maltrato, por abandono. Hoy le habían quitado su masculinidad. Estamos hablando tal vez de alguien que hoy lo podemos comparar con una persona que es travesti, un homosexual. Sin embargo, tenía una desesperación porque alguien le hable de Jesucristo. Tenía una desesperación por escuchar la palabra de Dios. Y a veces nuestro orgullo nos impide hablar. Claro que a mí, como en mi orgullo de hombre, no me gustaría ver un hombre vestido de mujer al lado de mis hijas en la iglesia. A mi carne no le gusta eso. Pero tengo que aprender a amar el alma. Si soportamos, pero yo voy a la iglesia desde chiquito, soportamos pero 20, 30 años a lo mismo borracho dentro de la iglesia porque eran nuestros padres, nuestros abuelos. Soportamos los mismos adictos que venían una y otra vez de recaída porque eran nuestros hijos o éramos nosotros mismos. Y hoy no vamos a poder tolerar a esa gente, a esa nueva generación que necesita ser transformada por el Espíritu de Dios. Santo. Y dice que le dijo, aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y si vamos con el manual de bautismo con el que me hicieron a mí cuando yo me bauticé a los 13 años, vamos con el manual de bautismo, está complicadísimo. Pero Felipe dijo algo muy sencillo. Si crees, puedes. El principal requisito para bautizarse es creer. El que cree, puede. Hay lugar y hay oportunidad para el que cree. Ese era el Felipe del que yo hablo. Un diácono que decidió marcar la historia, que no se escondió, que no se cayó, que salió a levantar la palabra de Dios, que salió a llevar el evangelio, a dar testimonio. Pero lo más importante es que aseguró su destino. Miren, ya voy a ir cerrando. Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ya no era el diácono, era el evangelista. Ya no era el diácono que había sido llamado para servir, hoy era un ministro que estaba sirviendo causas mayores. El evangelista. Porque saben que cuando fuiste formado en el vientre, ya había un ministerio para tu vida. Antes de que te formases, le dijo el Señor al profeta Jeremías: te entregué como profeta a las naciones. Él ya era un evangelista. Esteban también era un evangelista, pero Esteban se adelantó al tiempo. Felipe actuó cuando tenía que actuar. Entonces las señales lo siguieron y el testimonio lo siguió. Y cuando llegó este momento, donde ya no era Saulo, sino que era Pablo, entró a la casa de Felipe, el evangelista. Si era Saulo, entraba a querer matarlo.
a Felipe el diácono. Pero ahora era Pablo y entró a casa de Felipe el evangelista. Aproximadamente habían pasado 30 años después de esa historia. Ya no era alguien a quien tenía que perseguir, sino que era un viejo amigo, compañero de milicia. El apóstol iba ya a entregarse, pero antes dijo: voy a pasar a ver a mi amigo. Voy a pasar a compartir con mi amigo. Quizás algún día, dentro de capaz que 30 años, nos juntemos a comer un asado con el pastor y recordemos cuántas grandes cosas hizo el Señor. Tenemos casi la misma edad, ¿no, pastor? Compañeros de milicia, consiervos ya, se juntaron ahí. Dice, entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Cuatro hijas doncellas que profetizaban. Claro que tenía miedo cuando era perseguido, pero él sabía que estaba dejando un legado más importante. Él sabía que no iba a ser avergonzado. Hoy tenía a sus hijas que profetizaban, a sus hijas que eran doncellas, que estaban consagradas al Señor y profetizaban. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No vas a ser avergonzado. Saben que los que van a mi casa en la iglesia dicen, pero son todos Averastegui acá, porque empezaron a nombrar a la anciana Lucía Averastegui, la evangelista Cienta Averastegui, el diácono Cristian Averastegui, el evangelista Federico Averastegui, la profeta Averastegui, todo Averastegui, dicen, y algunos se enojan. Una vez un hermano me dijo, al final, si no fuera por su familia acá en la iglesia, ora por tu familia, pa, ¿qué querés que haga? Ora por tu familia, ora por tu casa. ¿Viste? Todas tus sobrinas son las que danzan. Ora por tu familia. Vamos a la iglesia central nuestra que queda acá en Cristianía. Le mandó saludos mi apóstol, el pastor Roberto Acuña. Vamos a la iglesia acá en Cristianía y todos Velázquez. Son todos Velázquez, todos Velázquez. Hay como, no sé, como 45 Velázquez. Todos los ministros del altar son todos Velázquez. Y hay gente que le molesta. Pero había una pastora, Carmen, está la pastora Carmen. No sé, yo desde que la conozco tiene 70 años más o menos. La pastora Carmen, que está todas las mañanas orando en la casa de Dios, que está todas las mañanas intercediendo. La pastora Carmen tiene a sus hijos, a sus nietos, a su bisnieto y hasta tataranietos sirviendo en la casa de Dios. Porque Dios no te avergüenza, iglesia. A veces cuesta, a veces es difícil. A veces cuesta, a veces es difícil, pero Dios te respalda. Quiero cerrar contándoles algo que me pasó hace un tiempito. Estaba yo en Mar del Plata, estábamos sirviendo en Mar del Plata, y me llama un amigo de la adolescencia que se enteró que estaba ahí, me llamó porque él estaba vacacionando, y me voy a ver con él y con su hermano en la mañana. Nosotros crecimos juntos en la iglesia. Estábamos sentados ahí al fondo, teníamos 12, 13 años y nos escribíamos cartitas y nos tirábamos y nos reíamos. Mirá el peluquín del que vino. Así no había WhatsApp en esa época, nos manejábamos así. Así crecimos en la casa de Dios nosotros. Y así que tenga paciencia, ténganle paciencia a los adolescentes, amén. Ya, algún día, sí, esto no, a los adolescentes dije. Esto no, ya cuando se afeita ya deja de ser adolescente. Lo que pasa es que, pastora, entienda, las mujeres maduran más rápido que los varones. A los varones la edad del pavo cuesta un poquito más. A más o menos los 35, 40 se nos pasa. 45. Tiene que tener un poquito de paciencia nomás. Bueno, yo estaba ahí en Mar del Plata y me llama uno de mis mejores amigos desde la infancia, Daniel se llama él. Bueno, son todos nombres bíblicos porque somos todos de la iglesia, chiquitos, todos evangélicos. Se llama Daniel y estaba con su hermano que se llama David. Daniel y David, David es un poquito más grande. Ellos eran hijos del anciano de la iglesia, también se llamaba Felipe. Y yo del diácono Averastegui, que está allá, o sea, imagínense
Los peores son los hijos de los ministros, los hijos de los pastores, ni hablar. Bueno, estábamos ahí en Mar del Plata, estábamos hablando. Y yo a David no lo veía hace muchísimos años más. Y David me dice, así que sos pastor, me felicitaba. David y Felipe, cuando eran chicos, estaban muy dolidos, muy renegados de la iglesia. David dejó de congregar desde adolescente porque decían, mi papá se la pasa más tiempo en la iglesia, más tiempo trabajando para la iglesia que para casa. Mi papá no está nunca en casa. Mi papá se gasta más plata en la iglesia que en la casa. Y todos esos comentarios que tiene uno en la adolescencia. Y yo sé que a los padres les costó seguir adelante con las consecuencias de sus hijos, quedarse en el camino, pero ellos siguieron igual. Felipe hace unos cuantos años partió con el Señor. Y David, que era el que más renegaba, me dice, me felicita porque soy pastor y me dice, ¿te acordás de mi viejo? Mi viejo no faltaba a la iglesia nunca. Llovía y mi viejo estaba ahí. Oigan, David se la pasaba renegando porque su papá iba a la iglesia. Pero pasaron los años y David me daba testimonio de lo que hacía su papá. Yo sé que cuesta, yo sé que a veces te van a reclamar en casa, pero un día todos esos reclamos van a valer la pena, porque así como Felipe vas a poder decir, mi casa y yo servimos al Señor. Mi casa y yo servimos al Señor. Yo te invito a que te puedas poner de pie un instante. Santo, te adoramos, Jesús. Espíritu Santo, cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el poder. Una iglesia llena del Espíritu Santo Espíritu Santo. es la que enfrenta las adversidades. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es para estar firme. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es para llevar el mensaje. Y dice su palabra, estas señales seguirán a los que van en mi nombre. Cuando adoro, Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo. Cuando canto, yo siento el Yo sé que sos más que un llamado. Yo sé que sos un escogido. Pero es tu decisión seguir siendo fiel. Llegar a ser fiel es fácil. Llegar a ser fiel es fácil. El desafío está en permanecer siendo fiel. Es en mantenerse en la fidelidad. Ser fiel cuando veas a los gigantes. Ser fiel cuando en casa te reclamen porque no estás. Miren, iglesia, hoy mi hija está compitiendo en un torneo de patín. El año pasado era el cumpleaños de mi hija y yo tenía que predicar en Chile. No es fácil. No es todo lo que ustedes ven en las fotos. No es todo lo que ven a través de las redes sociales. Nosotros los pastores no dejamos que el diablo nos avergüence. Le mostramos a través de las redes sociales lo que Dios hace. Pero hay cosas que se duelen, que se sufren en lo íntimo, en lo secreto. Hay lugares donde Dios nos permite sacar fotos y lugares donde no. No es fácil, iglesia. Pero yo puedo decir hoy, con la autoridad del Espíritu Santo, que mi casa y yo servimos al Señor. Amén. Mi casa y yo servimos al Señor. Mucho tiempo estuve orando, pidiéndole al Señor
que mi casa se convierta, que mis familiares se conviertan. Yo le contaba a la pastora que somos 6 hermanos. Tengo uno de mis hermanos que no se congrega. Y mucho tiempo oraba para que el Señor lo toque, para que el Señor lo salve. Y creía en la palabra, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero eso es una llamada, una palabra para escogidos. Yo ya no clamo más para que mi hermano sea salvo. Hasta que no lo vea profetizando en el altar no paro. Yo creo en las promesas del Señor. Yo creo en las promesas del Señor. Pero esto se trata de avanzar, de no quedarse solamente en Jerusalén, de salir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se trata de enfrentar la adversidad. Esto se trata de ponerse fiel y decir a los pastores, podés contar conmigo. Podés contar conmigo que voy a estar. Esto se trata de fidelidad, iglesia. Amén. Ser fiel, llegar a ser fiel es fácil. Permanecer es el desafío. Habrá alguien en esta noche que diga, yo quiero ser fiel. Yo quiero marcar la diferencia. Habrá alguien que diga, acepto el desafío. Acepto el desafío. Porque la llenura del Espíritu Santo es para los que aceptan el desafío. Habrá alguien que diga, acepto el desafío esta mañana. Yo te invito a que puedas pasar al altar como señal de que aceptaste ese desafío. Espíritu Santo, cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego. Espíritu Santo, cuando adoro, cuando canto, siento el poder. Espíritu Santo, quebrántame. Quiero vivir